Ahora sí, chicos, ya regresamos a esta segunda parte del stream, que es de gato contra el stealth en Horizon Zero Dawn. Este, ¿cuántos caballos matará el gato? Ah, no, porque eso suena muy rudo. ¿Cuántos caballos lleva gato? Este, pero sí, ya hemos regresado. Ahora sí, ya estamos con todo. Ya voy a poder pelar más el chat, porque antes no podía por la guardia, así. Pero ya, privándonos de tu hermosa voz. Un poquito. No voy a decir que no, un poquito. Pero ha estado bien, ha estado tranqui. Ay. A ver, ahora sí, chicos, cuéntenmelo. ¿Cómo les ha tratado este bello inicio de semana? ¿Cómo los ha tratado esta noche? Aquí, como ya está empezando a ser verano, o bueno, estamos primavera, pero como que ya nos estamos acercando al verano, ya está empezando a anochecer más tarde. Entonces todavía, ahorita, que son para mí las 8 de la noche, todavía hay sol. Entonces, imagínense cómo estamos. Bueno, ya no se tardó tanto en cargar el juego. La última vez sí se tardó un buen en cargar. Ay, mi agua, la olvidé. Espérenme. Dios, ¿por qué estoy en medio de... Ah, sí, ya me acordé dónde estoy. Claro. Uy, güey. ¿Qué? Ay, güey. Pum, pum. Ahí estás. Después de que me estuvieron ahí madreando. ¿Qué se cree? Vamos. Pégale. Ahí está. No manches, oye, yo apenas prendiendo el juego ya me están madreando. ¿Qué pasó? A mí ya sabes cómo me fue, pero ya ando levantando ánimos con el stream. Ay, mira, Sandy, para que veas, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Quieres alguna misión en especial que hagamos? ¿Que continuemos la historia? ¿Que farmemos? ¿Que vaya a intentar hacer lo que siempre me encanta? Ir contra máquinas de más alto nivel que yo. ¿Qué es esto? Ah, es un caballo. Dime, cuéntame, ¿qué quieres hacer? Igual... Muy bien, me dio tiempo de venir a ver el mejor stream del mundo. Ay, gracias. Igual a mí como el cambio de horario, según yo, son como las 5 p.m. porque aún no hizo... Y resulta que ya son casi las 8. Sí, ya sé.
Creo que el gato se distrajo en el peor momento. Acaba de llegar, denle un respiro así. Aquí no hay respiro, solo pollos salvajes. Mira, ya puedo poner 3 flechazos, mira. Ándale, compa. ¿Cómo estás? Sí me dio. Sí. Son 2, ¿no? Sí, ahí está el otro. No le di. Ay, güey. Ay, güey, ¿qué hizo? ¿Me electrocutó? ¿Qué pedo? No, no me dejó levantarme. ¿Qué pedo? A ver, Sandy. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Dime tú. Tú puedes elegir qué se puede hacer el día de hoy en el stream. Mientras intentaré farmearme a todos los que están aquí. ¿Qué era esta? Era esta. Ándale. ¿Tú qué? Uy, güey. ¿Por qué no lo agarré? Qué caballo. ¿Tú qué, caballo? Ni quien te haya llamado, tú. Dale. Llégale. Llégale. Uy, uy. Aquí. Ay, güey. No manches, ¿cómo que no? No, le estoy dando. Órale, compa, órale, compa. Ay, se me dio. Ok. Ah, agárralo. No más. Está. ¿Alguien más quiere venir? Claro que no. ¿No, verdad? Es lo mismo que pensé. Nivel 28 alcanzado. ¿Qué es esto? Cañón demoledor. Chispa. Ok. ¿Esto tiene algo? Ya. Esto. Ah, en especial, con que avances en la historia sigas subiendo de nivel, ando bien entretenido. Dale, dale. Fue como un examen de cálculo integral. Se supone iba a estar bien fácil y pronto ya no sabías dónde venían los golpes. No, es de esos... No, ¿sabes cómo se sintió? ¿Sabes? Mira, cuando tú llegas a la escuela y tú bien feliz ahí ya estás hablando con tus amigos, llega hasta tarde el profesor y te dice... ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Hay examen? Sorpresa, sí. Y ni te dicen así, ni agua va, ni nada. No, 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 así. Todo es sorpresa, así. Y que querías que todo estuviera fácil. Nel pastel. Y que querías esto. Nel pastel, así. Todo te lo empiezan a poner más difícil. Y nada más
Tú que creías que iba a ser un bonito... Un bonito... lunes. Te lo terminan ahí, moliendo. Ya atrapé ese cuello largo. Ya atrapé ese cuello largo. Y tengo que ir para aquí arribita. Ok. ¿Dónde estoy? Estoy viendo hacia el otro lado. Estoy viendo hacia adentro. Ok. Entonces tengo que ir por un caballo. Primero, ¿dónde estaban los caballos? Están aquí, ¿no? Okay, vamos a ver si no maté a todos. Tengo que ponerme a ver todos mis streams para ver cuántos caballos en serio ya me eché. Según yo no son tantos. Según yo apenas llevo así como unos... Como unos 15. Según yo. Así es cierto, ¿dónde están las mejoras? Creación... Capacidad de carga. Los de recursos. ¿Qué necesito? Huesos de jabalí. Me falta un hueso de jabalí. ¿Dónde habrá jabalís? No, pues no hay caballos. Que lo voy a tener que seguir así. ¿Estos son malos? ¿No? ¿Me dejaron pasar? Sí que no son malos. Add caballos. Invalid syntax command. Add test. This is a tank. Test command. Oh, caballos. Ok, ok. Agregaste un nuevo código. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a sumar? ¿Cuántos caballos tengo? Ah, mira, aquí hay caballitos. Este es el más cercano que nos puede ver. Así que yo creo que si hago esto, rapidín, pum. Ya. No sé qué deben de estar haciendo. Digo. Ahí está. Y ya tengo la habilidad de que me deja agarrar cosas mientras estoy en el caballo. Eso está increíble. Claro que sí, hay que salvar. Porque a Gato siempre le pasa algo. Ah, tengo chispitas. Ok. Hay que buscar un jabalí. Hay que farmear jabalís. A ti te necesito. Tú das fuego. ¿Qué rayos es eso? Es un pájaro. ¡Uy, uy! La muerte ardiente. No me digas que llamó a alguien más. Nel, ¿tú a dónde vienes? ¿Qué es eso? ¿Están como escaneando? Ahí está. ¿Qué onda? Están como que escaneando esto. ¿Mandaron llamar a más? Corazón de chatarrero. Eso era lo que necesitaba antes, ¿no? Ni me acuerdo. Sí, mi fiel corcel estaba por aquí. No me digas que ya se murió. No, ya anda. Lumbre. Inventario. Recursos. Corazón de demoledor. Talismán de cráneo animal. Lumbre. Sí, sí lo tengo. Entonces.
¿Qué me falta? Chispa, sí tengo chispa. Pues que me falta algo. ¿Qué es eso de abajo que me hace falta? Recursos. Me faltan. Son. ¿Qué me falta? No los veo. Estos. Recipiente metálico. Ah, ok. Corazón de chatarrero. Chispa. ¿Qué podría dejar para que me den? Lentes de chatarrero. Creo que voy a dejar esto. Me llevo el corazón. Muerte ardiente. Sí, ya sé. LOL, necesito revisar cómo agregar comandos otra vez. Creo que salió mal el comando. O si te animas a ir a pelearte con la máquina del DLC, está en la entrada de las Frozen Wilds y no necesitas iniciar ninguna misión. Ah, ok, muerte ardiente. Si consigues eso es medio raro, ¿no? El corazón, sí. El corazón son de las piezas raras. Inclusive cuando se muere aquí la máquina, de repente sí te sale. Ves que tiene como esos cuadritos. Bueno, ahorita está rojo, ¿no? Pero ves que le salen como cuadritos. Dependiendo del color, es lo raro que tiene el loot, por lo que yo tengo entendido. A menos de que Sandy nos diga otra cosa. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. We will learn much from this Aloy. That's what I'm hoping. Vale, esto es como todo triste. Oye, está como todos aquí puteados. ¿Qué es esto? ¿Un entrenamiento? Please tell no one. Su madre. If we don't act soon, we won't be strong enough to take back Meridian. A ver, vamos a continuar la historia y ahorita vemos lo de la bestia. ¿Está difícil? Me dijiste que tenía que ser nivel 30, ¿no? Para poder entrar a hacer como bien esa cosa. A ver. Ah, pues igual y él puede vender, ¿no? Las... Paquete de viaje rápido dorado. Este artículo permite viajar rápidamente de forma ilimitada a hogueras o asentamientos descubiertos en el mundo. Viaje rápido, vender por esquirlas de metal, mercaderes. Puedes intercambiar paquete de viaje rápido por una piel de zorro, 10 de carne grasa. Oh, ok. ¿Qué onda, Juancho? Bienvenido. Muchas gracias por el follow. ¿Cómo te trata esta bella noche? Gracias por el apoyo. ¿Cómo te encuentras? No vende piezas de animal. Paquete de viaje, nada. Recipiente metálico, fundidor. Armas. ¿Le dijimos que nos hacía falta? Pero... Ah, no, esto es vender. Ajá. Vender armas. Dijimos que era la última, ¿no? Era... esta. La aturdidora sombría. Ah, mira, es el que necesitábamos, de hecho. De una vez, ¿por qué no? Arriba, claro que sí. Y el lanzacuerdas, nada más me falta, el lanzacuerdas sombrío. O no sé si así se llame. Ándale, sí, mira, el lanzacuerdas sombrío. Corazón de quebrantahuesos. Ah, su madre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahí después lo veo. Ya tengo un arma más. Entonces nos falta esto y nos falta... recuperar. Ah, es lo que he vendido. Think nothing of asking for a ceasefire. They're not waiting to come home. Ah, pues vamos a mejorarla. Es esta, ¿no? La aturdidora sombría.
Vamos a ponerle moraditos. Bobina, 40% de daño. No. Tendría que ser esta, ¿no? De descarga. Una de descarga. Y ya no tengo más. ¿Cómo crees? ¿Qué hace? De descarga, explosión y fuego. No. Es que no hace daño. Por eso hay que nada más ponerle como... Ah, pues sí le puedo poner daño también. ¿No? Daño. Y fuego. Me falta una de fuego. ¿Qué sería esta? Una de estas dos. Voy a poner esta. Y ya, mira. Hace más daño. Y después se la cambio. Puedes vender los talismanes de animales. ¿Ah, en serio? ¿No me sirven para nada? ¿Estos? Y este, talismán de cráneo de animal. Núcleo de máquina mediano. Este también, ¿verdad? Y núcleo de máquina grande. Todos los núcleos, ¿no? Los puedo vender. Necesito huesos de jabalí. Tutorial aturdidora sombría. Creación, munición. Onda sombría. Munición, cable explosivo, cable eléctrico. Ah, pues sí es cierto, ya puedo craftear estos. Este. Y ya. Ahí está. ¿Qué es esto? Ah, ¿es un coliseo? ¿Es como una arena? Ah, ok. O sea, ¿se pelean o qué onda? Gato, pss, 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 cuida tu mundo. Estoy escribiendo con el mouse. ¿Cómo que estás escribiendo con el mouse? La alejo. Pss, pss, pss. ¿Cómo que cuido mi mundo? Cuida tu mundo. Ah, güey, ¿dónde voy? Tengo que subir. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. In the meantime. Okay. Want to hear what I... The missing Kestrels were bastard spies. If you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. Place, stranger. Filthy mercenary bottom feeders. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahavas. I hear the Shadow Cards are looking for one of their own. Should pay well. Ok, entonces hay varios mercenarios aquí. Ok. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Are many, and so provoke the ire of Love the your sun in hair. full blaze.
Not only did the wretch conspire to You and I need to infiltrate the chat, Citadel little and huntress. assassinate The green one true tent down king, in Shadowside. but he refused I'll to be waiting. surrender when discovered Kinda busy. and fled. And in doing so, demonstrated wanton disregard for the safety We both know of you're the no killer king's for hire. subjects. Uthid is innocent. So come see Go me forth then, while there's still time to save him. do the will of the sun. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel. Oh, Dios mío. Ring from on high. Oh, Dios mío. Kestrels. Ah, they want us to see this, boy. Don't stride around It like makes rope quite an Outlander. impression. Sunfall is a true Karja. This is insane. Hardly. They're going to see me. You underestimate the ease of hiding in plain sight. Tengo que bajar. Ok. Baja. Para acá. Sí. No. Para el otro lado. Ok. The other side of the tower. Look for a vent. Ahí está. ¿Qué dice? I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Me pregunto si este juego estaba en español latino. Que si está en español de España, no. Ahora que lo estoy pensando. Aparte. Uy. Ya no hay vuelta atrás, chicos, ya. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hey. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you'll have an easier time with this door than I did years ago. Oh, Dios mío. Scan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. Claro que sí. You don't hear me laughing. No, este güey. Hey! Elisabet Sobeck here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this tour! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Yes. Emergency venting authorized. I underestimated you. Too bad now, Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. A mí me llegó en español latino. ¿Qué onda, Juancho? Ah, entonces sí debe de tener un menú para que esté en latino. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So,
What was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Todos los textos, oye, ni la mitad de los textos llevo, Dios mío. Ay, mira, champiñones. ¿Puedo abrirlo ya de una vez? No hay nada más aquí. Veremos si el gato se puede superar el stealth una vez más. No. El stealth y yo somos enemigos. Aunque sí es cierto, ya me salió una vez. Pues yo creo que sí podría. Un segundo de silencio por ese caballo. Desvivido. ¿Cómo que desvivido? Command, add caballos. Add desvivido, count de caballos. Más 1 en esta aventura. No veas, bueno, desvividos no está mal, pero... A smaller room. Puedes ponerle como un caballo se lo ha cargado el gato, una cosa así, en vez de que te cargó el payaso, él te cargó el gato al caballo, pobrecito. Aquí hay otro texto. Aquí debería haber otra cosa, en efecto. De abastecimiento. Materiales. Perfecto. ¿Hay algo más aquí? No. Escotilla de contención segura. ¿Hay otro cuarto? No. Este no se puede entrar. No. Son como unos 15 aproximadamente. Yo le creo a Sandy porque Sandy sí nos ha echado la mano. Aunque Sandy, no, son 20, ¿sabes por qué? Hubo un día que te fuiste temprano, Sandy, hice un ejército de caballos. Tenía 6 caballos conmigo y los posicioné en una parte porque había como 8 robots que no me dejaban pasar así de la... Horrible, máquinas que aventaban fuego, hielo, y los dos tigres de sable con sus metralletas y no sé qué otra cosa había. Entonces eran cornudos, aparte eran caballos cornudos. Entonces los dejé, los posicioné bien para llamarle la atención a algunos y nada más veías cómo se empezaron así a putear a todos y fue épico, Si no, pues... spamea el comando, pequeño pollo, hasta que lo sume, porque no sé si lo pueda sumar así de golpe. En teoría deberías, ¿no? Se me haría muy raro. Ah. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors. The Zero Dawn is a top-secret super-weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super-weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months.
Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. 0 Day. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elisabet Sobeck to shine that thin ray of light into the darkness. Paris, out. Ay, Dios mío. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elisabet saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Lo que me sorprende es de que cómo rayos quieren revivir una máquina que va a destruir otra vez el mundo. Y les vale de todos modos. O sea, es por eso. They got in through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Tomb? Oh, no. Es otra vez texto. Ok. Resaltar. No, viene para acá. Sube. Sube, Lloyd. ¿Por qué no sube más? Me va a ver. No voy a poder hacer bien mi stealth. Me va a ver. Ah, ya me vio. Ah, me lleva el diablo. It is accurate, yes. So these mechanical monstrosities, they don't just kill people, they feed off them. Not just people, all organic matter. ¿Qué tiene ahí? Millennia of evolution. Good fight. The miracle of life reduced to every living thing dissolves into nutrients. Millennia of evolution. Liquid. Every living thing dissolves into nutrients. Millennia of evolution. Liquid close to like tribal The primitives. miracle of life reduced to Data points. What did they bloody contain? biofuel. In a word, yes. Who did this? Pharaoh? That arsehole. Is he here? No, Doctor. Please. This'll do. Want to discuss? Whew. So, Mama, she was right. Pardon? My mother, she took her Bible real serious. Not just Texas Bible serious, Pentecostal serious. Favorite chapter? Revelations. Now, I didn't always understand her on account of all that speaking in tongues and such, but when she did use her words, No. there was always end times this and lake of fire that on account of sinful lifestyles.
Speaking of which, mind if I smoke? A tobacco cigarette. Sorry, darling. My taste run classic. Compliments to your team tracked me down. Been a price on my head 18 months now. Sterling Malky was me, don't mind admitting. Been plenty of snakesters chasing the bounty too. But I kept the zigging to their zag. How'd you finger me? I believe Dr. Sobeck listed you as an alpha candidate. Priority snatch and grab. Hey, I don't suppose you got real coffee in this place. You know, blood coffee? Conflict cappuccinos? Mr. Tate, I'm clearing you to proceed. Just go. Oh, okay. You previously worked for Faro Automated Systems. On the Chariot Line self-replication routines. I came here thinking this was a rendition. When your people took me, I thought, about time. I've been trying to swallow the guilt every day since... Would you like to take a moment? No, I really hoped Zero Dawn was a way to undo it all. My work. And I'm sorry to say I was ever proud of it, but Ted could really sell a concept, and in the labs, in the light of creation, that first test run, when you saw they understood their own structures, could rebuild themselves from memory and light, there were no limits. God, there were no limits. Ah, este túnel era para el stealth. Pero por su pollo que era para el stealth. El stealth que Gato no hizo. Clásico. I'm sure you now understand the urgency of why we brought you here, Ms. Okilo. Captain Okilo, are you trying to thank me for not resisting? I believe we couldn't negotiate a diplomatic solution. When it came to my country's lithium, it was always a swarm that would be sent to negotiate. Metallurgic International, U.S. Robot Command. The markings changed, but the robots were the same. You have had considerable experience in human-robot conflict. Yes, and I've got the prosthetic limbs to show it. Yet I continue to face this horror, even though the challenge was great. Cyber warfare. I thought Zero Dawn would be a Manhattan project to generate the deactivation codes. With the resources I had, I estimated code breaking to be a hopeless endeavor. I was almost looking forward to being proved wrong. Unfortunately, your estimation was correct. As your General Hera said. So then, you did not bring me here to commiserate. What is left? Me falta una entrevista, tenía dos. No, esta ya la tengo. Y había otra. With Suzanne Alpert, environmental scientist. Doctor? I'm sorry, I wasn't, Just stating your name. What were you thinking about, Doctor? Nothing the General said, not really. I was on the Syzygy East Response Team in 2051, just after the second earthquake compromised the reactor. I still dream about it, after all these years. The red zone spreading on the imaging, slowly, so slowly, like a hand opening its fingers. Your involvement in that event is why you were asked for by name. Really? That's interesting. Because nothing worked. Nothing could grow there again. It was a catastrophic failure. But the red zone is a blip compared to global-scale biomass reduction. The biosphere and hydrosphere will collapse, render the Earth uninhabitable long before the robots finish us. Enduring victory can't buy time against that. So, you'd better show me what Zero Dawn really is. Ok. Pues tal vez no es lo que nosotros creamos.
Yo pensé que sí. CB02 data intact. Initiating playback. Playback. Elisabet Sobeck. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. Dios mío, pues ya lo están haciendo. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. Entonces, he estado matando máquinas que están ayudando a recuperar la Tierra. Me siento peor ahora. By a machine of creation. Elisabet did this. For life, for us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a Pharaoh robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. Vaya, vaya, vaya. Esto se está volviendo cada vez más cabrón. Y como toda historia que incluye esta mitología, Hades tiene que ser el malo. Esta cinemática me dejó impactado. Si no manches, o sea,
todo lo que he estado haciendo está mal. Y es cierto, faltan cosas. ¿Qué le pasó a todas esas cosas que querían hacer? El conocimiento, todo lo que hace falta. ¿Qué pedo? ¿Qué tengo que hacer? Trampas y no. Creación. ¿Cómo? No tienes recursos necesarios. Recipiente metálico. Me lleva el diablo. ¡Dios mío! Flashback de Shadow of the Colossus. En efecto, y falta otra gran revelación en el DLC. ¡Al DLC! No me recuerdes ese juego que me saca una lagrimita. Sí, ya sé. Sí, no sé por qué. Nada más porque Hades es el dios del inframundo. Lo tienen que ver como el malo. A huevo. O sea, lo tienen que chingar siempre. Pobrecito al Hades. Ok. No, güey, me subí. Me subí a la pared. Ahí está. ¿Dónde estamos? No. ¿Dónde estamos aquí? Aquí. No. ¿Esto es algo? No. Aquí había algo. Sí. ¿Qué onda, Rade? Gracias por el apoyo. ¿Cómo estás? Hidratación. Espérame. I don't feel worthy of it, but I will do it, absolutely. I want to stress that this was never about your culpability. It is to me. Dr. Sobeck, Margot, they were smart to get out of Pharaoh when they did, but not one of us took it as a warning sign. It just told ourselves that we're cut out for the BTRI cabals. That's better than rapid innovation. Better at competing, better than the next guy, a better killing machine. It's just amazing how a century and a half of science fiction did nothing to swerve our species from the path of doom. I mean, I'm done with that life. I mean, I will work hard, twice as hard to earn this for my family to have a place in Elysium. Gracias por la hidratación, Juancho. I never thought that there could be atonement. ¿Qué onda, Rade? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por el apoyo, la suscripción. ¿Cómo te trata este bello inicio de semana? Cuéntamelo. Estamos aquí intentando ver que todo lo que sabíamos del juego aquí en Horizon Zero Dawn está al revés. Que básicamente las máquinas sí destruyeron el mundo. Que nosotros estamos matando a los que están intentando recuperar el mundo. Y nada más. If you're still nauseous. No, the inhibitors have kicked in. I can't feel the back of my tongue. I wish I could tell you I'd believe in this. But the damage is too great, too extensive, too complete. With all respect to Dr. Sobeck's work at Miriam, no. No, life doesn't always find a way to keep going. Sometimes it never comes back. Like Syzygy East. Like the Congo. Like Timo. Like us. That's our reward? A buried city full of terminal patients waiting out the clock? You'll grow old together with your loved ones in safety. I don't have loved ones. I suppose I could start a family? I'm afraid not. All inhabitants of Elysium will be medically sterilized. A habitat capable of sustaining a starting base of 2,000 individuals for up to 100 years is a huge challenge, Dr. Alpert. If the population grows instead of diminishes, everyone will be dead inside 30 years. I knew it. I just couldn't bring myself to say the words. I'm sorry? Finish it. Medical euthanasia. I want no part of this. I just want it over. I see. Protocols require a 48-hour waiting period, after which... Oh, Dios mío. Literal dijo, no, ya. Al diablo.
Muy fastidiado, poniendo una nueva tarjeta de video. Uy, ¿en serio? ¿Qué tarjeta de video estás poniendo? ¿Compraste una al fin de que ya bajaron los precios de las tarjetas de video? Security, for your protection. Would you like to discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. No, flabbergasted. Like my old man would say, flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought you people were just completely underprepared for a spaceflight project. But now I can see it's worse. Much worse. Sobeck is a total fantasist, a dangerous fantasist. He's kind of blue skying. It's... Jesus. I'm sorry we wasted each other's time. I'm ready to leave now. I'm afraid that's not possible. Everything you're talking about here isn't possible. I recommend you read the documents regarding your options. I've seen enough. I'm getting out of here. What did you... You don't... Get your hands off me. Uy. Otro dude que tampoco creía en el proyecto y mouse. Valió. Ya, entonces eso explica por qué estamos encontrando un montón de cuerpos aquí de la gente. Y que están así como dormidos y que tenían ahí como sus últimas palabras y todo este desmadre. Ok. Mira. ¿Esto qué era? ¿Es una cabina? ¿Pero de qué? No dice de qué. O sea, aquí, ¿qué hacían? O sea, parece que aquí metían gente, cuerpos tal vez. ¿No dice de qué es esto? Puede ser como faro. Ahí dice faro. Igual y aquí esto como lo que metían la biomasa para consumir en las máquinas de aquí. Tal vez los cadáveres de la gente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué hacía? Una GIF. Una GeForce RTX 260. Ah, nada mal. Me endeudé con Coppel para eso, no manches. ¿A poco se desvivieron todos los científicos y por eso ya no hay los otros dioses? No, se supone que sí deben de estar todos los dioses. Si Hades sí es el último, supongo que Hades es como el que terminaría la AI, ¿sabes? Pero no estoy del todo seguro. O sea, tienes varias, cada una tenía una parte que hacer, creaban máquinas, hacían todo para que la Tierra fuera pues habitable y lo lograron porque estamos nosotros aquí, ¿no? Funcionó el plan, pero algo le pasó a Hades, se corrompió tal vez por el sistema faro o esos de exil. Ah, cabrón. Esto ya no es, esto no cuenta como stealth. Whatever you do, don't die now. Sí, ya sé. Muy fácil para ti decirlo, compa, porque no estás haciendo nada. Yo no tengo. Puta madre. Creo que las que les hace daño es el hielito, ¿no? Métete. Tres. A chingar a su madre. Otras tres. A chingar a su madre. Ay, güey. Las tres. ¿Dónde está? Ándele.
Conste que este no cuenta como stealth, ¿eh? Gonna need this. Power's down. Is there another route? I've done this before. Just need my focus. Me preocupa porque si me están dando estas cosas es porque algo más fuerte viene. Ya tengo pócimas. Están los honguitos. ¿Entrevista? A ver. Zero Dawn. It is art, in a way. An expression on the grandest scale. But there is so much unfairness. Why was I chosen? Was it decided by committee? By algorithm? My family will be saved because I happen to graduate in art history? Is this right? Dr. Sobeck? Christina Sobeck? Yes. I met a man, another historian. His fields are Bauhaus and the New Materialists. But he once attended one of my talks. Another unfair chance. Of all the many people in that auditorium, that we should both be here now. And yet, I feel more accepting of my fate. No, it is not fair, not at all. But for the sake of my family, for the sake of art. Art is alive. It must be able to speak from beyond history and echo in the future, not perish into oblivion. This opportunity, I must do this. Oh, Dios mío. ¿A poco se desvivieron todos los científicos? Por eso ya no hay otros dioses. Los otros dioses todavía están vivos, pero si les cuento qué les pasó, spoileo parte de la historia del 2. No, ¿qué pasó? Sandy, ya nos dijiste que están vivos, ya. Spoiler. Ah, no es cierto. Now, those lame FBI black hats at Mockingbird back in the day. Me voy a llevar uno de estos por si acaso. But maybe I went in too hard on this poor counselor. She was cute and just going down a checklist after all. Couldn't expect her to see how ridiculous Zero D's ambitions are. God's own budget thrown at a kid playing with a hologram sculptor. Palms up, honey. I'm just calling it like it is. Hey, look, Mom, I'm making nature. Now, if nature is so important, why not let nature take its course? Extinction? That's natural. Zero Dawn? No, ma'am. That ain't. Here we go. Heck, it's so unnatural to be called an abomination back home, and you know it. Area nearby. That's why you're hiding it. Meanwhile, my little honey of a counselor, she's munching the inside of her cheek. Bad habit. She chewed one of her nails, too. Just one. Not your day, was it, little sweet pea? Saw her quota slipping away. Said, I assume you intend to decline the assignment, Mr. Tate. You kidding me? 18 months hard labor in exchange for 30 years lounging around Elysium watching porn? Sign me up. Cifrado de pantalla holográfica. Los datos muestran ajustes necesarios para estas cerraduras holográficas cercanas. Arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba. Ok. ¿Y esta? ¿También es lo mismo? Sí. Ok. Aquí había otro de audio, ¿no? Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. ¿Qué onda? ¿Por qué estos los puedo girar? ¿Puedo hacer algo? No. ¿Esto les puedo hacer algo? Izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha. Izquierda, arriba, izquierda, abajo. Abajo, derecha. Abajo, derecha. Ahí está. I should check the door nearby. ¿Uno? Pero este no está. Este ya valió. Ok. Mira, ya hay algo arriba. ¿Cómo llego allá arriba? ¿Puedo subir? Por aquí puedo subir. No, tampoco. No, tampoco. ¿Cómo llego arriba? ¿Por aquí hay algo?
No puedo romper el juego, está bien. Ya me voy a regresar. Now this thing is dangerous. Le falta una celda para activar los que están en rojo. Ok. Abrir puerta. ¿Es esta la celda? Ah, aquí es como subo, ok. Date. ¿Dónde está el otro? Ok, aquí. Found one. Okay. Looks intact. Ah, ok, entendí. Ah, ok, ya vi. Tic. Ok. Caja de suministros. Chispas. Creación. Vamos a hacer creación rápida de pócimas. Ya está. Y esta. Y esta. Be prepared. Ya me llené de pócimas. Entonces esta la tengo que instalar. That should do the trick. Ah, ok. Now let's get that door open. Entonces es arriba, izquierda, abajo. Izquierda, abajo, derecha, arriba. Y esta es derecha. Y ya. Arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba. Lo estoy haciendo al revés. Ah, lo voy a poner al revés. Eso me ha funcionado. Entonces, arriba, izquierda, abajo. Ya está abajo. Derecha, arriba. Ahí está. ¿No? Ah, las letras están al revés. Ok. Ok, entonces es abajo. Abajo. Izquierda. Izquierda. Arriba. Derecha. Derecha. Y abajo. Ahí está. Now to see what lies beyond it. Mira. Qué listo, gato. Sí, yo lo sé. Soy bien listo. Muy buen trabajo, gato. Sí, me doy palmada en la espada. Sí, yo también. Qué buen trabajo. Qué buena chamba. El mamón no faltó, como dirían por ahí. Ay, este hombre. Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Matar a los eclipse. Pum. Pum. Uy, aguantan un buen. ¿Qué pedo? ¿Aguantan un buen estos?
¡Ay, no! Este es el jefe, este es el jefe, este es el jefe. ¿Dónde está el otro? El que no me importa. Este men, ándale. Tú muere. ¿A poco me agarré un jefe a puro golpe? ¡Pium! Estás. Ahí estás. Me faltan... ¿cuántos? Si tenía 3 armas allá, ¿por qué no me dejó usarlas? Los odio. No veo por las luces. Le di a uno, le di a otro, le di a otro. Ándale. Uy, güey. Ándale. ¿Dónde está el güey que me está disparando? ¿No son esos? Es el último que me falta, ¿no? A ver. No le di. Está. Or not. She's here! No veo. Se atravesó el men este. Te salvó, ¿eh? Otro. Ándale. Oh, este también es un jefe. Ay, no lo había visto. No le había visto la calaverita. Vamos. Aléjalo, 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 aléjalo. Y... ah, ya sé qué lo voy a hacer. Ahí está. Uno. Ahí está, dos. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Venga, venga. ¿No le di? Sí le di. Room's clear. For a moment, anyway. No, dame los que estos salen caros ya. También. ¿Tú qué más tienes? Yo sé, me tengo que mover. Esto también sale caro, así que dámelo. Qué bueno que ya las puedo recoger. Dios mío, me hubiera dado mucho coraje. Ahorita. Uy, qué bueno. Tenía buen loot. I'd have to ditch something. Mira. Ahí está hasta arriba el men ese. No puedo subir, ¿o sí? ¿Puedo? No, no puedo. Voy a llevar una de estas manos por si acaso. And this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff.
Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. A waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots, and not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical in places. If Gaia was designed to save life, why would the robots it makes attack people? Perhaps it loves some forms of life more than others. The derangement. The machines weren't always so angry. True. Mostly they were docile until 10, 15 years ago. For years, Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, Ravagers, a Thunderjaw. How could it do that? And why? Why indeed? Ahora ya estamos empezando a preguntar las preguntas correctas. Reproduzcan música de presión es posible. Bueno, ni da tiempo de empezar bien en Paul. Al menos ninguna misión te da este tiempo y te da tiempo de lootear. Ok. Perdón, pequeño pollo, pero decía matar. In a cauldron. You've been inside a cauldron. An abandoned one, yes. So the cauldrons, they belong to Gaia. It would appear so. The birthing places of her machines. Resultados de la simulación. Ah, no, esos son de allá. Estos son como los que arman, ¿no? Ok. Si ven que me salta un documento o algo por el estilo, avísenme, chat. Ojo con esos diálogos, son importantes para el futuro. Maldita sea. ¿Acaso Gaia es tan lista que debe eliminar a los humanos para seguir existiendo y promoviendo la vida? Es que seguro vieron que les estaba estorbando los humanos, porque cazaban a las máquinas o algo más bien dicho, las estaba destruyendo. Entonces tuvo que crear cosas que se defendieran bien. Eso explica por qué las máquinas están como pastando o están haciendo cosas así como de limpieza aparentemente. ¿Qué hay algo? No se estoy dando la vuelta. No, no hay nada. ¿Esto es algo? No, tampoco esto. Esto también. Un audio. Vamos con un texto. Vamos. Tengo que llegar al otro lado para agarrarlo. A ver si pude llegar con este dude. Ay. Lo acabo de tirar. Todos estos los puedo agarrar desde aquí. This is it. Elisabet Sobeck's office. But it's sealed off. There's got to be a way inside. Keep looking. Keep looking. More eclipse. Careful now.
¿Dónde? Madre mía, ahora son un buen. ¿Acaso Gaia? Exacto, porque entre ellas se pelean como cuando los animales cazan unos a otros en la naturaleza, pero la mayoría están felices. Ahí todos cantando Kumaya hasta que llega Aloy. Sí, sí, sí. Pero te dicen que no era agresiva. O sea, las máquinas no eran agresivas hace 15, 20 años. Empezaron a hacerlo. Con un buen. ¿Cómo quieren que hagamos esto? ¿Intentar hacer stealth y matarlos todos con stealth? Eso es un buen. O así como lo que ya se volvió un especialista gato, a la Rambo. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. En algún punto se dejó de mover ese holograma. Pero está bien. Hay que dedicarle, yo creo que un día de stream. A leer. Greatest? How about the fact we exist at all? To abide in ignorance is a curse, Aloy. You of all people should know that. Ok, él va a estar enfrente todo el tiempo. Darkness and death, that's all we'll find out here.
careful. Ok, hay un güey por acá. Este güey viene para acá. Hay otro men que camina también por aquí. Todos caminan. También el de allá arribita está caminando. Hay uno que no camina, que está allá. El más cercano que tenemos creo que es este. Que este da vueltas. Este se va para allá. ¿Este camina? Este viene para acá. ¿Y este camina? Sí, más o menos camina. Mira, este es el que va a regresarse. Creo que es el más cerquita que tenemos. Que se dé la vuelta, yo creo que será el mejor momento para atacarlo. Pues no puede ver este güey. Mira. Ok. Ese men allá. Y... cabrón, ¿dónde están los demás? Este men camina para acá. Queda ahí. Este men camina para acá también. Este güey no camina todavía. Este está muy lejos. Vamos a marcar este primero. Este no está mal, pero creo que nos queda mejor este. ¿Cómo subo para que no me escuche? Bueno, se para. Aparte lo luchamos de una vez. But the shadow shall guide us. Well, they're still surprised. Ah, claro que no. No tengo esa habilidad. Esa es una habilidad. Sí, esta es una habilidad. No la tengo. Pensé que ya la había puesto. Ya me vio este men. ¿Va tan bien? Vale, pues vamos contigo. Ándale. ¿Iba tan bien? Ah, porque tú tienes otra de estas. Dr. Sobeck, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory, a falsehood perpetrated on the civilian populations of the United States and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh Plague, I did my job and did it well. I was bold and decisive, crafty in political maneuvers,
It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. But to what end? My only lasting achievement was the extinction of life on Earth. And my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks. Ay, me By vio. throwing more than that. It is my hope that there will be no need for Iba tan bien. Bueno, ya nada más queda uno. It's a game then. Search and destroy. That's the last of them. On once more. in what should have been a cave of wonders. No. ¿Para qué agarras esto? Iba muy bien. Solo porque creí que tenía otra cosa. Me balconeé yo solito. Iba tan bien. Iba tan bien. Los iba a hacer sentir orgullosos de mí. Y mira lo que pasa. Ay, Dios mío. Qué coraje. Qué coraje. Iba tan bien el stealth. Iba tan bien. Hasta yo me estaba sorprendiendo de wow, sí me está saliendo. Y nada. Bueno, sí hizo lo que se pudo, ya vamos mejorando. Fue un error que no le culpo a Gato. Creo que tenía una habilidad que iba a dejar hacer más stealth. Sí, ese era un medio muro, por eso te vio. F. Se considera esto una misión stealth exitosa. Sube. Gracias, pequeño pollo. Gracias, Andy. Gracias a todos los que creían en mí. Para que vean, sí he mejorado en cuanto a mi stealth se refiere. Solo que me acuerdo mucho porque me acuerdo que la estaba leyendo, inclusive. Y hubo un día, un stream que sí dije, pues yo creo que ya la tengo, ¿no? Y por eso me subí a la escalera y dije, pues está asomando, ahorita lo agarro y huevo. No, pero yo solito. Pericia al esquivar. Mantén cera para cubrir más terreno al rodar. Ya puedo matar líderes así. Oh, mira. Mira, esto está bueno, eso está bueno. ¿Qué es esto? Combate bajo control. Oh, madre. Aumenta el 50% el tiempo que una máquina permanece controlada. Por un momento, ¿puedo capturar vigilantes? Sandy, necesito que me digas cómo puedo hacer esto. ¿Qué no estoy haciendo? ¿Por qué me lo estoy saltando? Repara monturas. Esto lo necesito. Por el bien de todos los caballos que han muerto a mi nombre, lo necesito. Ay, Dios mío. A ver. Ya no hay nada aquí. Había jurado que había más cositas por aquí, pero no veo ya nada. A ver, aquí. No, tampoco. Aquí, tampoco. La tarea ha fallado exitosamente, lol. Welcome to Hades. Zero Dawn's extinction failsafe protocol. A ver. The ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine your Gaia 200 years from now and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos, a spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess?
Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. And how does it end up in the wreckage of a pharaoh titan, getting worshipped by the eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. Este güey. Me cagas, pero ni modo. Yo también tengo la misma pregunta que se hace a Aloy, literal. Es como, ¿qué rayos está pasando? Como, ¿por qué este güey me quiere matar? Y aquí estoy sacando todos los textos que no he conseguido en todo el tiempo de que he estado jugando Horizon, oye. Pero para hacer eso necesitas superar una especie de mazmorra que se llaman calderos. De hecho puedes controlar todas las máquinas excepto el corruptor y el portador. Hades igual ha intentado apagar y volver a prender el equipo de nuevo. Hades es el IT guy de Gaia. Literal, así como dice esa Sandy. ¿Ya intentaste apagar y prender el mundo? No manches. Ya no hay nada más. Looks like the only way onwards. Cámaras de FZ. Are these what I think they are? Artificial wombs. Machines to spawn a new generation of human beings. Modelo K de Farsenet. Cámara ectogénica. Que sea de diseño avanzado. ¿Qué? Roles de sirvientes de cuna. Ok. Algo me dice que Aloy entonces es hija como de la doctora. Entonces tengo que subir. Y antes de subir tengo que encontrar todo lo que es por aquí. Si hay honguitos también no estarían mal los honguitos. Proyecto holográfico. Ah, mira, hay otro holograma. Una sellada. Ok. Pero si todo esto está en este estado. ¿Yo lo había puesto este? Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified.
Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. Ay, güey. Entonces dice protocolos de clonación. O sea, es posible que Aloy sí sea un clon, pero un bebé. O sea, mi teoría todavía vive. Ese nombre, though. Que Aloy sea la última humana de Adebis. Que los demás humanos sean creados por Apolo. De una de esas salió Aloy. O al revés también, ¿verdad? Perdón, verga. ¿Ves? Facilities. Elisabet said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elisabet's office. Oh, Mother Mountain puede ser igual un cunero, sí, cierto. Pues porque ella salió así de la nada, ¿no? Dijo, sí, la montaña te vomitó, así, ¡bla! Y saliste tú. No sabemos de dónde, rayos, quién es tu mamá, ni nada, solo saliste. Igual era la máquina que ya estaba al fin, pues, haciendo esto. Porque, por lo que tengo entendido, creo que las aldeas ya son como humanos normales, que ya se están reproduciendo normalmente. Y ya venían así con Gaia, pero pues viendo cómo están todas estas facilidades de que ya están todas como sedimentadas, bueno, como cubiertas de calcificación, mineral, todos estos. Ahí güey. No me sorprendería. Salta para allá. No, para el otro lado, Aloy. Si solo de repente había un bebé enfrente de la puerta y esa puerta era igual a la que entramos aquí. No, pues todas las puertas que hemos entrado, pequeño pollo, han sido iguales, ¿eh? O sea, yo también... De hecho, ese es como el chiste también de que pues acabas de entrar y te acabas de descubrir que pues, la montaña madre tiene como facilidad, hace como unas pues, oficinas o toda esta como búnker para conservar la vida, pero no te deja entrar porque también te dice que no tienes el protocolo, entonces puede ser diferente. Puede que no sea lo mismo destinado a Horizon Zero Dawn, ¿sabes? Would benefit from antilogonate morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Dr. Sobeck. As I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult
difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. Esto se está poniendo cada vez más buenardo. Cómo iba diseñando a Gaia. Todo lo que tenía y no debía de hacer, supongo yo. Hasta la oficina. Entonces, por aquí. Por ser reporte. Ándele, ¿cómo de que no? A ver, antes de entrar aquí. Ándale, aquí debería de haber más cosas. You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elisabet, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elisabet, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead, in fear and agony. What if it was all for nothing? Elisabet, extinction was inevitable. Thanks to you, life will have a future. You really believe that? I believe in you, Elisabet. In you, all things. Ups. Esto se está poniendo cada vez más bueno. A ver, ¿qué puedo tirar? ¿Un texto? Imagínense este juego en película o serie. Tú solito te doxeaste, gato. Sí, ya sé. Pero ya quité mi nombre en sí como completo. Entonces ya sí me pasa esto, porque esto es algo que temía. Que también algún día... Cuando conectas el de a la luz, el control, también pasa algo muy similar. De hecho. Ni siquiera sé si se está cargando, ¿no? Así, ya sé si se está cargando. Pero pasa algo muy similar igual. Entonces, sí aparece una parte de mi nombre, pero no aparecen mis apellidos. Y ya con eso yo creo que es más que... Oh. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable.
Hijo de la chinita. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. No me vengas. ¡Ay! ¡Aloy! My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? Rost, sabías que estaba mal, intentas matarme de aburrimiento. Rost, sabías que estaba mal o intentas matarme de aburrimiento. ¿Qué es Rost? If you're gonna go on babbling like this all night, could you just kill me now? Oh no, we're in no hurry, you and I. Not now. Maybe some physical torture to distract me from your voice? At that moment, on the mountain, I aimed to kill you with dispatch, and yet did not. Why? This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. Sí, cierto, era su papá. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt.
With certainty of belief comes unstoppable force. Then go into the cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. No manches. Su santo padre, Rufián, es una marioneta. Hades solo los usa como soldados desechables, ya sé. Ya veo que quieren que seleccione yo. A ver, yo he seleccionado todas estas. Les doy chance de que esta, supongo, no sé si sea la última, pero esta pregunta la elijan ustedes. Es más, podemos hacer un poll, creo que no tenemos tiempo, ¿no? Para responder. Pues vamos a hacer un poll. Pregunta, ¿qué elijo? A ver, voy a poner. ¿Qué elijo? Me expulsaron. Masacre innecesaria. O son irrelevantes. Vamos a darle unos 2 minutitos a la votación. ¿Vale? ¿Hasta yo puedo votar? ¿En serio? Chale. Voy a votar yo. Y ahí ustedes voten. Rufián. Marioneta. ¿Son irrelevantes? Oh, ok. Va ganando masacre innecesaria. Pueden votar más veces si quieren darle como más peso a su voto. Usen sus puntitos de canal. Maldita sea. Creo que va a ganar masacre innecesaria, por lo que estoy viendo. Es una marioneta. Los Nora no tienen la culpa. Sí. Ah. De hecho, son una tribu bastante aislada de los demás, en efecto. Y son bien raros, son bien conservadores también por cómo trataron a Eloy. O sea, nada más por ellos, son como de... Ay, lo trataron súper culera, pero pues... Hasta eso, pues también ellos no hacen nada, solo están así como... Bueno, yo no te chingo y todos los demás no te chingamos, ok. Masacre innecesaria. Why butcher dozens of innocents for no gain? It's a waste of effort. You're right. I won't even be there to enjoy it. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. So you see,
This time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Ay, este güey, cómo me carga. Súper apegados a sus creencias. Son bien religiosos, extremistas, sí. Este güey ya es todo tonto, güey. Ya me cayó mal. Peor. Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. When it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature. Un rey, pero de los tarados. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turon ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eyes of the sun, but it is mightier still, infused with power and shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! ¿Por qué tienes que ser tan güey, Dios mío? ¿Y qué? ¿Mis armas no las tengo? O sea, ¿cómo peleo? Ay, güey. Ya sé quiénes son estos mens. Ok. Tengo que encontrar algo que pueda armar. No tengo ni mis pócimas. Ok, hay varias cosas aquí. Uy, güey. Ahí está. No. Claro que sí. Cambiada y con todos mis aditamentos. Solo que no tengo mi foco. Ay, güey, no va. Ándele, cállese. Ya sé, me acuerdo que los congelaba. Congélate. Congélate. No tengo. Oh, no se va a congelar.
Uy, güey. ¿Qué dice? Uy, güey. Ah, ok. Maybe those carcasses have parts I can use. No. Ay, güey. Ay, güey. Ahí estás. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? ¡Uy, güey! Ahí está, la cola. No. Ahí me tengo todavía a uno frente. Ahí estás. Morido. Órale, ponle una mendiga flecha en su jeta ya de una vez. Dos de estos, sí puedo, ya lo he hecho. Órale, deja de ser todo pussy ahí. Ah, mira. Don no hago nada, ya está aquí. Ah, también oh. ¿Controló dientes de sable? Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Ah, no va. Hasta que se dignó a aparecer el señor. Sí, oye. So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora Sacred Mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? Temen, Dios mío. Como dice Aloy, a veces es tan difícil quererte, güey. O sea, hiciste algo bien, pero... Ay, güey, eres un cabrón, güey. ¿Cómo me encontraste? ¿Puedes controlar las máquinas? Elis te reconoció. Ah, ¿puedo
Puedo elegir varias, ¿no? Entonces empecemos por How esta. did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans, though of course, far more advanced. Great. You're welcome, I guess. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse, not that you knew the man who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. Vale. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not gonna tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! El men. Ay, 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 ay. Pastas largas. Órale, ¿esto qué es? ¿Dónde tengo que ir? ¡Ah, su madre! Corazón de los Nora. ¿Dónde estoy? Ah, ok, ya vi dónde estoy. La entrada al Zero Dawn. ¿Qué es esto? ¿Figura Banuk? Ah, ok. No, son un montón. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cosa azul? Bueno, lo voy a marcar. Vamos a explorar. ¿Pero hasta dónde tengo que ir? Oh, Dios mío. Es un buen. Tengo que regresar a casa. Ok. Perdí 2 corazoncitos peleando a esa madre. Might need that. No. Gracias. Hay que salvar. Los arcos azules son terrenos de caza, son para hacer desafíos. Ah, ok, ok. ¿Y esos desafíos son los que me ayudan a controlar más máquinas o Nel? ¿O no tiene nada que ver eso? Necesito un jabalí. Tengo que cazar jabalís, ahora que lo pienso. Talismán, carne grasa. Ay, ¿qué tengo de inventario? ¿Qué?
que no puedo agarrar nada. También qué le pasó a toda la carne que tenía. Creo que esto también lo puedo dejar. Y me hace falta el hueso de jabalí. Ay. Necesito un hueso de jabalí. A ver. Si ven un jabalí, me avisan porque necesito uno urgentemente. No sé tú, señora, pero yo ya tengo sueño. Es tarde para los pollos godines trabajadores. ¿Qué hora es? Sí, cierto, ya es tarde. No, pues sí, yo creo que sí, ya vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer antes para irnos ya de una vez? Ya. Nada más encontramos el jabalí. Vamos de mientras en camino. Mira, satélites. En camino a donde tenemos que ir y vamos a ver si encontramos un jabalí. Si encontramos el jabalí y puedo aumentar mi bolsa esta de recursos, ya con eso me doy por más que bien servido. ¿Pero dónde habrá jabalís? ¿Te dicen en el mapa dónde hay jabalís? Ay, güey. ¿Te dice? No, ¿verdad? Solo las máquinas. Chía. Y hay un zorro. Y hay otro conejo. Ah, no, estas son las... ¡Uy, güey! Ahí estás. Hoy son dos. The fuck? ¿Qué dice? Mantener para reparar. No te vas a ir, caballo. No te morirás. Bueno, señor gato, me tengo que retirar. Mucha suerte. Sale, Juancho, gracias por haberte pasado aquí por el canal. Se agradece un montón el apoyo y muchas gracias por el follow. Espero que te pueda ver otra vez. Por lo general aquí se streamea de miércoles, los lunes y los miércoles. De 7, bueno, de 9 p.m. Hora México Centro a más o menos esta hora. ¿Va? Entonces para que nos acompañes. Inclusive el miércoles vamos a tener pues, Mario Kart y vamos a seguir con Kirby, el nuevo juego de Kirby. Así que pues... Oye, esa máquina está gigante, ¿qué pedo? A ver. Eso, topo. Máquina hostil. Uy, güey. Uy, güey. No tengo nada. ¿Tampoco de estas? ¿Tampoco de estas? Ay, güey, ay, güey. Ay, güey, son dos. Ay, güey.
No creo que los pueda... No manches, no les hace nada al fuego. No, 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 creo que esta no estamos preparados todavía. Vámonos, porque nos van a matar. Algo me dice que me va a matar. Agua refrigerante, chispa. Esto es el contenedor, un contenedor. ¿Qué necesito? ¿Este? No. Inventario. Creación, cajas. Me choca, me falta uno. A ver. Aquí hay un jabalí. Rostízalo. Su madre. Dime que tienes un hueso. No. Necesito un jabalí. Ahí hay otro jabalí. ¡Uy! 128. Su madre. No. Talismán de diente de animal. Inventario, a ver. Recursos. No, ahorita a ver. Si aquí hay jabalís, debería de haber más jabalís por aquí. Que el nombre de Cthulhu es eso. Es rápido, dice. Ya es tarde, dice. Nada más es por el jabalí. Necesito el hueso de jabalí y ya con eso la dejamos. Pequeño pollo, te lo prometo. Solo que no sé dónde rayos voy a encontrar un jabalí. Ese es el único problema. ¿Qué es eso? ¿Conejo? Conejos, conejos. ¿Qué es eso? ¿Es un jabalí? Pavo. ¿Qué es eso? Gia. Máquina destruida. Zorro. Ya no hay más. Galopador. Pavo. No manches. No, pues no. ¿Qué es eso? Jabalí. Marca. Está para allá. Por favor, dame mi hueso. Investigador. Vigía. ¿Dónde está el jabalí? Ya no tengo jabalí. Hoguera. ¿De allá? Pastador. Es un jabalí. Allá. Being able to override you would help. Now I learned that. Cálmese. Le dije que se calmara. Ok. Está mi jabalí. Estás. Piel de jabalí. Dios mío. A ver, vamos a tirar este. Vamos a agarrar la piel de jabalí. Ok. Ahí hay un jabalí más. Ahí hay otro jabalí. Piel de jabalí. Jabalí. Dime que se tiene un hueso. Hueso de jabalí, a huevo. Piu. Piu.
Ahí estás. Ahora sí. Ya podemos hacer creación. Capacidad de recursos. Ahí está. Ya. ¿Cuántos tengo? De recursos ahora. ¿Cuántos puedo tener? Por rareza. Ah, bueno, quién sabe. Capacidad 100. A huevo, se duplicó. Ya puedo lootear bien. Listo, 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 listo. Muy bien. Ahora sí ya, pequeño pollo, para que veas. Ahora sí ya. Y al fin ya tengo la mendiga cosa que me hacía falta. Ya. Ya, con eso ya estamos. Este también ya lo puedo lootear. También. ¿Dónde está mi fiel corcel? Necesito encontrar una hoguera y ya con eso nos vamos. Una hoguera, una hoguera, una hoguera. Vámonos, fiel corcel. A la hoguera. Ay, no. Aquí está uno. Aquí está otro. Aquí está otro. Aquí está otro. Entonces todo esto todo esto lo creó Gaia. Las plantas, los animales, los humanos y las plantas. Ok. ¿Dónde estás, mi fiel corcel? Hoy solo murió un caballo. Atrás de ti había una hoguera. ¿Dónde? Ah, ¿era esta? Pues ya de una vez vamos para acá. Para ya dejarlo a medio camino. Vamos rápido a la hoguera. ¿Qué demonios es eso? Pisoteador. Ah, ya los había encontrado estos mens. Ay, me tiró. ¡No, mi caballo! ¿Qué son esos? Ah, son más pollos. Ok. Corro. Listo. Bueno. Repito, se murieron solo 2 caballos. No me digas que este es malo. Ándele. Se deje de estar moviendo. ¡Ay! Le di a los dos. Ahí está. Ok. 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 No. No. Este sí. Ok. Creo que aquí había otro muerto, ¿no? Ok. ¿Y ya? Gato ha desvivido a 9 en esta aventura. Ay, 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 ay.
Sí, hay que ponerle caballos. Pero sí, chicos, ahora sí ya. Ya lo dejamos ahí. Es caballos, ¿no? Ay, mira ya. Entonces, son como 20 caballos los que han perecido en este stream, desafortunadamente. Se van sumando de poco a poco, sí, oye. Voy a ver si lo puedo estar spameando yo también, a ver. A ver si... Ah, mira, sí lo responde. Es que no manches. En gran momento que se me ocurre hacer el contador. Sí, no manches. Ah, está bien, mira. Oh, mira. Ah, no cuenta tan rápido. Creo que lo estamos spameando. Ok, ya. Ya 15. 16. Mira. Ya. Ay, de seguro estos son malos, ¿no? ¿Son malos? Ah, no son malos. Pensé que eran malos. Ups, una disculpa, compa. No era a propósito. No era a propósito. Pero pues sí, ya. Ahora sí, chicos. Ya descubrimos que Aloy aparentemente es una humana que fue creada por la montaña madre, que alias es Gaia, la creadora de la vida, y la que el proyecto Zero Dawn no era un proyecto de hackeo, sino más bien dicho era para salvaguardar básicamente todos los ya, 22 caballos son los que llevamos, ¿vale? Así lo dejamos, 22 caballos. Ay. Se está poniendo intensa la historia de Horizon Zero Dawn. La verdad me está encantando un buen. Y la verdad, hasta se me fue el tiempo. Ni me había dado cuenta que ya tenía que acabar stream. Por mí hubiera continuado, pero no. Ya es tardecito. Y también para que no se pierdan todo lo que hace falta. Era el reset muy literal. Sí, literal. Querían prender y apagar todo. Literal. Entonces, pues... estamos viendo que las máquinas estaban hibernando, se quedaron sin energía y ahí quedó, ¿no? Pero aparentemente Hades quiere revivirlas para que acaben con la vida en la Tierra, aparentemente. Porque algo salió mal, pues lo que quieren hacernos creer. Así que pues bueno, esto se está poniendo cada vez más bueno. Espero, chicos, que nos acompañen para el siguiente lunes para que sigamos jugando este maravilloso juego que la verdad no deja de sorprenderme y nada más me da más ganas de querer jugar la segunda parte. Así que pues bueno, vamos a dejarle ya hasta aquí. Pues bueno, chicos, espero hayan disfrutado mucho este stream. Las wars de Mario Kart, perdónenme que no había que estuve un poco muteado al inicio de mi stream, pero aquí estamos, aquí la seguimos. ¿Vale? Pues bueno, chicos, espero que tengan un increíble inicio de semana. Espero que me sigan ahí en mis redes sociales, así con el mismo nombre, Gatzumara. Me pueden buscar tanto en Twitter como en YouTube, ahí para que vean más o menos cómo va a estar el stream, si se postea o no, si se va a hacer o no se va a hacer, si hubo una complicación y así. Y pues ya estoy editando videos para empezar a subir a YouTube, que también ya lo tengo un poco olvidado. ¿Vale? También updates del vTuber, pues ahí vamos. Ya estoy haciendo las primeras pruebas de rigging, ya la empecé a hacer. Si mañana no tengo mucha chamba, no me lo tomen así como tan cierto, pero si mañana no tengo mucha chamba, así guiño entre comillas, voy a hacer stream de qué es lo que estoy haciendo de test para el vTuber. Y si no, pues ahí la dejamos y los veré hasta el miércoles.